Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este viernes de la quinta semana del tiempo ordinario, en el que celebramos la memoria obligatoria de los santos Cirilo y Metodio. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Lectura del libro del Génesis, capítulo 3, versículos 1 al 8. La serpiente era más astuta que las demás bestias del campo que el Señor había hecho, y dijo a la mujer: ¿con qué Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín? La mujer contestó a la serpiente: podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en la mitad del jardín nos ha dicho Dios: no coman de él ni lo toquen, de lo contrario morirán. La serpiente replicó a la mujer: no morirán. Es que Dios sabe que el día en que coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios en el conocimiento del bien y del mal. Entonces la mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno de comer, atrayente a los ojos y deseable para lograr inteligencia. Así que tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido, que también comió. Se les abrieron los ojos a los dos y descubrieron que estaban desnudos, y entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. Cuando oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, Adán y su mujer se escondieron de la vista del Señor Dios entre los árboles del jardín. Palabra de Dios. Salmo 32 o 31. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito y en cuyo espíritu no hay engaño. Había pecado, lo reconocí, no te encubrí mi delito. Propuse: confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Por eso que todo fiel te suplique en el momento de la desgracia. La crecida de aguas caudalosas no lo alcanzará. Tú eres mi refugio, me libras del peligro, me rodeas de cantos de liberación. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos 31 al 37. En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Y le presentaron un sordo, que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga las manos. Él, apartándolo de la gente a solas, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efetá, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos, y en el colmo del asombro decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Tanto en la primera lectura como en el Evangelio nos encontramos con dos maneras de presentar a Dios y de acercarse el hombre a Dios. En la primera lectura, el tentador, representado aquí por la serpiente como la más astuta de las criaturas. El padre Fernando Armelini dice que la serpiente es el mismo hombre que pone por encima sus capacidades y por eso les da prioridad, dejándose tentar por la prepotencia y la presunta autosuficiencia. Esa serpiente presenta a Dios como enemigo del hombre, como un ser mezquino y egoísta que no quiere sino solo su favor y ser él el único autosuficiente y dominador de todo, y sobre todo uno que manda la muerte a quien se atreve a sobrepasar los límites interpuestos. Mientras que en el Evangelio sucede todo lo contrario. La gente presenta a Jesús a un sordo que además es mudo. Es decir, la gente, que pienso yo, aquí representa la solidaridad del bien, descubre en Jesús al hombre amigo de Dios, cercano, y el único capaz de venir al encuentro del hombre y de hacerlo oír una palabra de vida y hablar de aquello que lo lleva a una verdadera experiencia de amistad y de salvación.
En la primera lectura encontramos el relato del primer pecado que, según la narración del Génesis, el pecado original del hombre consiste en la tentativa de alcanzar el conocimiento del bien y del mal a través de un gesto de desobediencia, de separación de Dios y también de una egoísta posesión de la realidad. Dios dotó al hombre de conocimiento o razón, de inteligencia y de voluntad, pero el hombre pretende llegar de manera independiente, orgullosa y prepotente al dominio absoluto de la realidad. Pretende alcanzar la verdad según su propio gusto y placer, olvidando que es criatura y no creador. Pero como vemos en la primera lectura, esta tentativa del hombre es total y trágicamente un fracaso, pues el conocimiento y la posesión del otro, sea el mismo hombre o las cosas, perseguido de manera egoísta, es engañoso, crea por doquier fantasmas y espejismos, circunda la existencia del hombre de falsos ídolos que llevan al hombre a crear situaciones y realidades de inhumanidad, deshumanizándose y creyéndose Dios con minúscula y soberano que domina y subyuga. Pero como vemos, el fracaso de estas pretensiones solo traen como consecuencia la vergüenza, la infelicidad, nuevas esclavitudes, la necesidad de esconderse de Dios y la conciencia de la propia desnudez, es decir, de la propia debilidad, fragilidad e incapacidad, pues nunca el hombre podrá superar al Creador y Señor del cielo y de la tierra. El Evangelio, en cambio, nos hace tomar conciencia de quiénes somos y de quién dependemos. Nos muestra todo lo contrario. El verdadero conocimiento se alcanza como la reconciliación con Cristo. El episodio del Evangelio se da en una atmósfera totalmente diversa de la que narra la primera lectura. El hombre paralizado, incapacitado y asustadizo desde su mismo origen, está de nuevo delante de Dios, pero como debe ser, delante de quien todo lo puede y a quien solo se puede acudir, seguros de su amor incondicional y de su deseo de salvar y liberar, haciendo nuevas todas las cosas. Vemos una nueva solidaridad de parte del mismo hombre que se opone, por supuesto, a la primera que narra el Génesis. El mismo hombre es conducido a Dios, ya no de una manera altiva y arrogante, sino en la búsqueda de la obediencia humilde y de la obediencia que lleva a la verdad, pero esta verdad con mayúscula, es decir, la verdad no como concepto contrario a la mentira, sino a la verdad como persona, como sentido único y último del existir. También Dios en el Evangelio es presentado de manera diferente, ya no como una voz impersonal que manda para prohibir, sino como el hombre compasivo que realiza un gesto creador, hace una nueva creación, toca al hombre con su propia mano, mete la mano en los oídos y la saliva aquí representa el soplo del espíritu de la primera creación, da vida y deja escuchar el sonido de la voz que con autoridad, no con autoritarismo y soberanía, crea y trae a la existencia todo cuanto el hombre puede contemplar. Jesús aquí se hace presente como aquel que salva y libera al hombre de toda esclavitud que lo ensordece y enmudece. El sordomudo es curado, es libre y de nuevo abierto a la alegría y al asombro, a la sorpresa, podríamos decir, a la contemplación de las cosas. En el sordomudo se realiza entonces una nueva creación. Que la Santísima Virgen María nos ayude a ponernos delante de Dios como nuestro Padre Creador y Señor y nuestro mejor amigo, en quien podemos confiar siempre y estar seguros de su amor. Nos ayude también a vencer toda tentación y a saber alejar todo mal que quiera apartarnos del amor de Dios. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz día y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.